Thank you. Muchas gracias. My job today is to try to summarize the issues in biology and creation. Mi presentación en el día de hoy es tratar de resumir los tópicos preponderantes en relación a biología y creacionismo. There are 4 points I would like to make. Hay 4 puntos que quiero establecer. I would like to identify what are the major issues in biology, looking at it from the standpoint of creation. Busco identificar los mayores aspectos o tópicos en biología desde el punto de vista del creacionismo. Second, I would like to identify those presentations that we have heard in this conference that deal with these particular issues. Así que busco identificar las presentaciones que se han hecho durante esta conferencia que lidian con estos puntos en sus contenidos. And we did not have time to address every issue. No tenemos tiempo para abordar cada aspecto en detalle. And so I would like also to review some of the issues, some we considered and some we did not have time for. Debemos tomar en cuenta que algunos de los aspectos que fueron tratados en las diferentes presentaciones sobre biología, algunos serán tocados y otros no serán abordados. And then I would like to say something about the materials that are available for teaching. Finalmente quiero decir algo con relación a los materiales que están disponibles como ayudas y recursos para los docentes. One way of addressing this would be to identify 3 questions in biology. Uno de los procedimientos o estrategias que vamos a utilizar es la de identificar 3 puntos o tópicos mayores en el área de biología. Most of the topics that we discuss in biology and creation are aimed at answering one of these 3 questions. La mayoría de los asuntos que abordamos como creacionistas en el área biológica tienen que ver con las respuestas que buscamos a estas 3 grandes preguntas. The first question is, how do we explain the evidence relating to the origin of life? La primera gran pregunta es cómo explicamos como creacionistas la evidencia relativa al origen de la vida. The second question, how do we explain the evidence relating to the origin of biodiversity? La segunda gran pregunta es cómo explicamos la evidencia relativa al origen de la biodiversidad. And the third question is, how do we explain the evidence relating to the origin of humans? Y finalmente la tercera gran pregunta es cómo explicamos la evidencia disponible y relativa al origen del ser humano. I would like, before I start, to point out that what I am proposing and discussing is not necessarily creation doctrine. Quiero dejar bien en claro que lo que vamos a exponer en mi presentación no es necesariamente doctrina creacionista. It is more an attempt to develop a creation theory. Es más, el objeto de esto es más bien establecer un criterio creacionista. So I would like to distinguish between creation doctrine and creation theory. Quiero que distingamos entre una doctrina de la creación y una teoría de la creación. Creation doctrine is based on the Bible. La doctrina de la creación está basada en la Escritura. And there are some points that are especially important in the biblical story of creation. Y hay algunos puntos que son esenciales en la historia bíblica de la creación. Creation by command in 6 days. Una creación por el ordenamiento y las órdenes de Dios en 6 días literales. Diversity is created from the beginning. La biodiversidad originada en la creación originalmente. Humans are specially created in the image of God. Los seres humanos como creados especialmente en la imagen de Dios. In the original creation, there was no violence or suffering or death. La completa ausencia en la creación original de violencia, sufrimiento o muerte. And then there was a global flood. Y hay un diluvio universal. Those are part of our belief system. Eso es parte del sistema guiador. Those are the
premises from which we try to explain other points. Estos son los elementos fundamentales y fundacionales a partir de los cuales buscamos explicar otros aspectos. And the explanation of other points we can call creation theory. Y por lo tanto de la explicación de otros aspectos que configurarán lo que conocemos como una teoría de la creación. And so my colleagues and I may disagree on some points of creation theory, even though we agree completely on creation doctrine. Algo que usted puede notar es que puede ser que mis colegas y mi persona en algún momento podamos discordar en relación a algunos detalles de la teoría del creacionismo, pero finalmente vamos a estar de acuerdo en los puntos fundamentales. Okay, let's take a look at the first question. Vamos a darle un vistazo a la primera gran pregunta. How do we explain the evidence that relates to the origin of life? ¿Cómo tratamos de explicar la respuesta o responder la pregunta acerca del origen de la vida? And we had some lectures on this question. Y tuvimos algunas presentaciones relacionadas con esta pregunta. Dr. Susie Phillips talked on molecular biology as evidence for a creator. La doctora Susie Phillips habló acerca de la biología molecular como una evidencia del creador. And she pointed out that the cell is irreducibly complex. Y ella presentó el concepto de complejidad irreductible en la célula. And its parts are well designed. Y que evidenció excelentes ejemplos de diseño en la célula. And she used collagen as an example. Utilizó el colágeno como un ejemplo. Tim Standish gave a talk on intelligent design and the origin of life. El doctor Tim Standish habló también acerca del diseño inteligente y el origen de la vida. And he gave us the example of glucose 3-phosphate dehydrogenase. Y él usó un ejemplo en relación a un tipo específico de glucosa. And he noted that it had a specific shape that was needed in order for it to do its work. Y nos mostró cómo esta molécula de glucosa específica necesita y requiere una forma bien específica con el objeto de cumplir sus funciones. It is complex, but not just any kind of complexity. It is complexity that has specification to fit a function. No es cualquier tipo de complejidad, es complejidad que está finamente ajustada para el cumplimiento de una función bien específica. And he pointed out that chance does not provide a suitable explanation for the information needed for this particular Y feature. él resaltó que el azar no es capaz de generar estos niveles de complejidad que puedan cumplir esas funciones tan específicas. And we have just listened to Dr. Jose Carde talk about conservation of molecular sequences. Y acabamos de escuchar al profesor Cardé explicándonos y hablándonos acerca de la complejidad en los organismos. And he mentioned histones and nonsense-mediated messenger RNA decay. Él habló acerca de los histones y el RNA, que es el control del RNA con errores y defectos. And he asked, if evolution is supposed to be change, why do we see no change? Y él resaltó que de acuerdo a la teoría de la evolución deberíamos estar viendo cambios, pero realmente no vemos esos cambios, vemos estructuras que van siendo conservadas por largos periodos de tiempo. Okay, now I'd like to step back and take a different look at the question of the origin of life. Vamos a dar un paso hacia atrás y vamos a mirar diferentes preguntas con relación al origen de la vida. I have identified 3 problems that need to be solved for the issue of the origin of life. He identificado 3 problemas claves que necesitan ser abordados y respondidos con relación al origen de la vida. And we will ask, how does creation resolve those problems? Y entonces nos vamos a preguntar cómo la perspectiva creacionista pretende resolver esos problemas. The first problem is the problem of chemistry. El primer gran problema es el desafío de la química. Water tends to split apart
these biomolecules. El agua tiende a desarmar estas biomoléculas pesadas. It's important to have only certain shapes of molecules called left-handed or right-handed. Es sumamente importante para el edificio de la vida disponer de ciertas moléculas bien específicas, como son los polímeros, que pueden ser en una dirección o pueden ser en otra dirección. There's the problem in the primordial soup scenario, there's the problem of contamination. Está el desafío de una posible contaminación en la hipotética sopa primordial que los evolucionistas teorizan en los comienzos de la vida. So how does a creationist deal with the problems of chemistry in the origin of Así life? que el punto es cómo la teoría creacionista responde a los desafíos químicos. He says that's not the way life arose. Usualmente decimos que no es la forma como la vida se originó. Life is created. It doesn't need that scenario of primordial soup. La vida fue creada por el Señor. En ese escenario no hace falta una sopa primordial. Second question is the irreducible complexity of the cell. How do we explain that? La segunda gran pregunta en esta área es la complejidad irreductible a nivel celular. ¿Cómo respondemos a esa situación? Creation takes care of that problem. La creación toma cuidado de eso, atiende ese problema. Dios tiene capacidad para crear cosas muy complejas. God is the master chemist and the master designer. Nuestro Dios es un maestro en química y en diseño. Then we have the problem of specified complexity, that things have to fit together very precisely. Y entonces tenemos el desafío de complejidad específica, donde hay dos cosas sumamente complejas que tienen que cuadrar y ensamblar de una manera específica y perfecta. So in conclusion, a creationist would say life began by supernatural creation. En conclusión, los creacionistas vamos a decir la vida comenzó a través de un acto especial y específico de creación. There never was an original ancestral cell. Nunca existió algo semejante como una célula ancestral original única. Now, for an evolutionist, there is no answer to these questions. Los evolucionistas no tienen ningún tipo de respuesta a estas preguntas. But you'll see that the response from the evolutionists is science has solved many other problems. We're not going to give up on this one. La actitud de los evolucionistas es algo así como lo siguiente: hemos resuelto muchos problemas, así que no nos vamos a rendir y vamos a seguir trabajando buscando una respuesta. You'll notice I put a little question mark there. Ustedes pueden notar que le coloqué un signo de interrogación allí abajo. That question mark means that, in my view, that response is not very strong. It's a weak response. Eso significa que para mí esa respuesta no es la respuesta adecuada, no es responsable y es débil. All right, here are some sample places where you can find resources on this question. Ahora vamos a mencionar algunos lugares donde usted puede encontrar algunos recursos con relación a esta pregunta del diseño inteligente y el origen de la vida. Go to the AdventistLearningCommunity.org. Usted puede ir a adventistlearningcommunity.org and search for origins. y buscar con el buscador Origins. And there's a video there called Abiogenesis. Hay un video allí llamado Orígenes 101, Abiogénesis. Or go to Southern Adventist University and you find the same video there, except it's easier to find. O puede ir a la Southern Adventist University y van a encontrar el mismo video allí. You can go to the Geoscience Research Institute website. Pueden ir también al sitio en el internet del Geoscience Research Institute. And there you'll find a frequently asked question on that topic. Y allí va a tener una sección de preguntas frecuentes donde usted va a encontrar algunos documentos y otros recursos. You'll also find a video in Spanish prepared by Nuevo Tiempo.
Allí en GRI ustedes pueden encontrar también unos videos en castellano preparados por Nuevo Tiempo en la división suramericana. Okay, let's go to the second question. Vamos a ir entonces a la segunda gran pregunta. How do we deal with biodiversity? ¿Cómo lidiamos como creacionistas con relación a la biodiversidad? Is the evidence pointing to common ancestry or to separate creations? ¿Será que la evidencia disponible apunta a un ancestro común único o apunta a diversidad en la antigüedad? And we had some lectures on this question. Y hemos tenido algunas presentaciones con relación a esta pregunta. Leonard Brand gave a talk, Can Evolution Survive the New Biological Insights? Tuvimos una excelente presentación por el doctor Leonard Brand que se tituló ¿Puede la evolución sobrevivir a la nueva biología? And he mentioned orphan genes, genes that are found only in one species or small group of Él species. nos habló acerca de los genes huérfanos que son únicos, sin ancestros. He mentioned epigenetics. Él nos habló de la epigenética, que es reversible y no cumulativa. He mentioned that there is no such thing as junk DNA to provide the opportunity for evolution to experiment. También nos dijo que no hay tal cosa como DNA basura. El DNA silencioso es regulador. Susie Phillips gave a talk, Fooled by Bad Arguments, on pseudogenes. La doctora Susie Phillips nos habló acerca de el engaño de los malos argumentos y nos habló de los pseudogenes. And she told us that certain sequences of DNA were called junk DNA and pseudogenes because that's just what was expected, not because of the evidence. Ella nos habló de cómo los pseudogenes y el DNA basura fue llamado así solamente basado en la ignorancia que se tenía en ese tiempo. Ahora se sabe que son secuencias reguladoras. And now scientists are learning that at least many of these are functional. They function in regulation of genes. Así que los científicos hoy en día están descubriendo que el DNA silencioso no es silencioso, sino que cumple funciones de regulación. There were also some talks on fossils. We'll look at those separately. Hubo varias presentaciones acerca de fósiles, varias separadas por el tiempo durante esta semana. So how does creation theory explain the similarities among organisms? Así que ¿cómo es que la teoría creacionista responde toda esta biodiversidad en los registros y en la evidencia? Many similarities are explained on the basis of what we can call common design. Muchas de estas similaridades pueden ser explicadas por aquello que nosotros llamamos diseño común. And I think it was Dr. Carday this morning who said, why reinvent the wheel? Sí, yes. Esta mañana el doctor Cardé nos habló acerca de por qué reinventar la rueda y nos dio suficiente o abundante información y ejemplos. If you have a morphological module, if you want to call it that, a component that works, why not use it wherever it works well? Si por ejemplo tenemos un módulo morfológico que funciona bien y cumple bien una función, ¿por qué no usarlo a través de varios géneros y especies en diversos niveles? So homology, which the evolutionist interprets as common ancestry, the creationist interprets as common design. Aquí vemos algo interesante, esas semejanzas que los evolucionistas interpretan como evidencias de un ancestro común, los creacionistas lo entendemos como evidencias de un diseñador. Another argument you may see is vestigial organs. Otra cosa que podemos mencionar es el concepto de órganos inservibles, esos que presuntamente ya no tienen funciones. A creationist has two explanations for this. Los creacionistas tenemos dos aproximaciones a esta situación. One is maybe they're really functional and they're not actually vestigial. We need to show that before we accept it. Posiblemente esos órganos inútiles no sean inútiles, sino que estén cumpliendo alguna función que todavía no se conoce, así que debemos ser cuidadosos.
But the other answer is, in creation theory, degeneration is expected. Otra aproximación desde el punto de vista creacionista es que desde la perspectiva creacionista, a causa del pecado, la degeneración cumple sus funciones también. Creationists know that there has been degeneration. Los creacionistas sabemos que ha habido degeneración. And so it's quite possible there are vestigial organs, but that does not say anything against creation. Así que es posible que tengamos algunos órganos que se hayan degenerado, como el apéndice y algunos otros que aparentemente no tienen ninguna función. Okay, these are morphological similarities that we're talking about here. Y estas también muestran y evidencian similaridad morfológica a través de los diferentes géneros. We'll take a brief look at genetic similarities. Vamos a mirar ahora brevemente lo que tiene que ver con similaridades genéticas. All cells have a similar genetic code, a similar chemical metabolism. La mayoría de las células tienen reservorio genético similar y tienen o poseen procesos químicos bastante similares. The evolutionist says this is because of common ancestry. Los evolucionistas otra vez interpretan esa evidencia como evidencia de un ancestro común en el pasado. The creationist says it's because they were all created by the same designer. Los creacionistas decimos, no, eso es evidencia de que todos estos seres tan diferentes fueron creados por el mismo diseñador. And the same could be said for the developmental homeobox genes that Dr. Carde spoke of this morning. Y lo mismo se puede decir acerca de esos genes del desarrollo de los cuales el doctor Carde nos habló esta mañana. They're similar because they work well and the designer can use them wherever he pleases. Son similares porque trabajan bien, funcionan bien y el diseñador utilizó los mismos mecanismos en diferentes criaturas. And so common design and common ancestry are just two contrasting ways of explaining the data. Así que el concepto de un ancestro común y el concepto de un diseñador inteligente común son dos interpretaciones sobre la misma evidencia. Now we've been talking about genetic similarities. Así que nosotros podemos hablar y hemos estado hablando de similaridades genéticas. What about genetic differences? ¿Qué acerca de diferencias a nivel genético? In development, there are similar genes that produce different structures in different animals. Interesantemente, cuando miramos la genética del desarrollo, hay genes similares que producen, que cumplen funciones diferentes en diferentes individuos. And there are similar structures that are produced by different genes. Y hay estructuras similares que son producidas por genes diferentes. This, I think, is difficult to explain from an evolutionary standpoint. Yo creo que esto es muy difícil de explicar desde una perspectiva evolutiva. And you see, I put a little question mark under the evolutionary explanation there because I think it's weak. Ustedes pueden ver ahí signos de interrogación en las explicaciones porque pienso que no funcionan las respuestas que ellos proponen. Then the differences in orphan genes seem to me very significant. También la diferencia cuando observamos los genes huérfanos son significativas. I see this as a strong indicator of separate creation. Of separate creation. Yo veo esto como una evidencia fuerte de creación separada, estos animales siendo creados aparte de estos. And I think the evolutionary explanation deserves another question mark. Y yo creo que la explicación desde el punto de vista evolutivo merece que le coloquemos un signo de interrogación allí. And so creation has an explanation, evolution has an explanation. They're different in many cases. Ustedes pueden ver entonces que con relación a cierta evidencia, creacionistas tenemos una explicación, evolucionistas tienen otra explicación y hay diferencias en ellas. I do not find the evolutionary explanation to be very likely. Podemos ver que
usualmente las explicaciones evolucionistas o desde la perspectiva evolucionista no son tan convincentes. Now, in looking at the pattern of living beings, we see that there are clusters of similar species separated from each other by gaps. Podemos ver, por ejemplo, cuando observamos todo lo que es la biota, todo lo que es los organismos vivos, tenemos grupos de animales o de especies que se ven así como agrupadas y separadas por brechas grandes. For example, many kinds of dogs similar, Por ejemplo, veamos los perros. Tenemos muchas razas, muchas variedades, pero hay elementos similares. Están en un grupo. another group of cats, bears, camels, deer, Podemos visualizar grupos de gatos, de venados, de camellos y así por el estilo. separated from each other by differences called gaps. Separados por grandes diferencias morfológicas y de otros tipos que estamos llamando aquí brechas. Now, how would a creationist explain that pattern? ¿Cómo es que un creacionista va a explicar ese patrón? Well, in some cases, they could be the clusters could be varieties that have developed since the creation. Podríamos decir que esos animales que estamos agrupando han sido causados por la especiación de individuos en el pasado. As bears spread out across the world, Por ejemplo, en el caso de los osos que se van dispersando por todo el mundo y se van adaptando a sus diferentes medios ambientes. they lived in different places, Viven en diferentes lugares con diferentes condiciones. and in each place they have modified through small changes, they have become locally adapted to their specific habitat. Así que al dispersarse a través de diferentes medios ambientes, se van ajustando, se van adaptando a sus medios ambientes, a las circunstancias que tienen y se van ajustando. Eso va generando especiación. So that's why we have clusters of similar species. Así, esa es la causa por la cual entonces tenemos grupos, paquetes de especies similares. Now, why do we have gaps separating those clusters? ¿Por qué tenemos esas brechas grandes separando esos grupos que son similares? The answer is because God created separate kinds at the beginning. La respuesta creacionista es porque Dios creó diferentes tipos de animales al comienzo. Each kind was given the ability to spread across the world and adapt to the local environment. Cada tipo de animal se le dio un gran potencial genético que le permitió, al dispersarse a través de los diferentes tipos de medios ambientes, ajustarse, adaptarse y variar a través de la especiación. But each created group did that independently. They're not coming from a common Pero cada ancestor. uno de esos grupos de animales lo hizo de manera independiente, no interrelacionada. Now let's consider the pattern of diversity. Vamos a considerar el patrón de la biodiversidad. If you look at the bottom line, you'll see what diversity might have looked like at the time of creation. Si miramos al fondo de este gráfico, podemos ver en esas esferas amarillas lo que podría haber sido la diversidad al momento de la creación. So we have in this diagram, 4 separately created kinds. Así que en este diagrama, por ejemplo, tenemos 4 tipos de animales creados al comienzo. Then between creation and the flood, Y We entonces, entre la creación y el diluvio, esos animales variaron. we have some local adaptation. Tenemos adaptación local en los individuos. So each created kind has been subdivided up into varieties or species. Así que cada tipo fundamental ha sido dispersado y presenta variación en diferentes especies a partir de un tipo inicial. And so what we see in the fossil record
Así que lo que vemos en el en el registro fósil are clusters of species separated by gaps. vemos grupos de especies separadas por grandes diferencias. This suggests that the fossil record was formed in a short time rather than a long time. Esto sugiere también, como se ha mostrado en varias presentaciones, que el registro fósil fue formado en un periodo de tiempo corto y no largo, como se ha sugerido. Because if it accumulated over a long time, we should see the connecting links. Porque probablemente si se hubiese acumulado a través de un largo periodo de tiempo, estaríamos viendo los puntos que los conectasen a los diferentes tipos con los tipos iniciales. And then at the present time, we have that same pattern, clusters of species separated by gaps. Así que en nuestro tiempo presente, como vemos las esferitas rojas arriba, tenemos la misma situación. Tenemos grupos de animales con semejanzas separados por grandes diferencias. So if we look again just at the fossil record, Así que si miramos solamente al registro fósil, that pattern of clusters separated by gaps esto es lo que estaríamos viendo, grupos de animales agrupados por similaridades y separados por grandes diferencias. suggests separately created lineages. Esto sugiere linajes individuales creados de manera separada al comienzo. Now, from the evolutionary standpoint, Desde la perspectiva evolutiva, they also see the clusters of species separated by gaps. ellos también ven grupos de animales agrupados por similaridades y separados por grandes diferencias. But they propose hypothetical ancestors to connect them all down to a common ancestor. Pero ellos han propuesto líneas de filogenéticas hipotéticas que los conectan todos a un ancestro común. But those connecting links are all imaginary. Pero esos puntos, esas líneas de conexión son todas imaginarias, no están en el registro fósil. What we actually see are the circles, the circles at that line there. Lo que encontramos en el registro fósil son solo las esferitas rojas que tenemos arriba. The rest is theory. El resto es teoría, es hipotético. Now, what are some sample resources available on the genetics and the origin of biodiversity? Vamos a ver algunos recursos disponibles en lo que tiene que ver con genética biológica y biodiversidad. Again, there are resources on the Adventist Learning Community, Southern Adventist University, and the Geoscience Research Institute Otra vez van a website. encontrar materiales disponibles en la comunidad de aprendizaje adventista, la Universidad del Sureste y el Instituto de Investigaciones de Geociencia. Now, again, on the same question, there are some lectures we had on fossils and the fossil record. Con relación a esto, hemos tenido algunas presentaciones durante esta semana acerca de la biodiversidad y el registro fósil. We had lectures by Leonard Brand, Matt McLean, Keith Snyder, and Art Chadwick. Tuvimos 3 presentaciones del Dr. Leonard Brand, tuvimos 3 presentaciones de Matt McLean, una del Dr. Keith Snyder y 2 del Dr. Chadwick. And in this, we learned that the fossil sequence is something we don't understand very well. Y a través de todas estas presentaciones pudimos ver que el registro fósil es algo que parece no entenderse muy bien. There are a few fossils that seem intermediate between groups. Hay algunos fósiles que parecieran ser ejemplares intermedios, But they look more like combinations rather than links. pero parecieran más bien como combinaciones y no como nexos. And the fossil record wouldn't be here if it weren't for catastrophic conditions. Además, estas presentaciones evidenciaron que el registro fósil sugiere escenarios catastróficos.
In the Cambrian explosion, we see many different kinds of organisms in the fossil record. Otra cosa que se resaltó es el concepto de la explosión cámbrica, donde en el primer momento que aparecen fósiles aparecen bien variados y bien complejos, But no connecting links. sin nexos de conexión. Keith Snyder talked to us a little bit about the dinosaurs También hubo presentaciones acerca de los dinosaurios and talked about a big extinction that the flood caused. It wiped out many different things. También se habló de las grandes extinciones que se evidencian en el registro fósil y que cuadran con el concepto de un diluvio universal. And Art Chadwick pointed out that even the lowermost fossils are very complex. El doctor Chadwick nos habló de que los organismos más supuestamente simples que encontramos en el fondo de la columna geológica son altamente complejos. And the fossil record shows patterns that are global in extent. Y que la evidencia que se ve en el registro fósil muestra que es una evidencia que se distribuyó a nivel global. And we think this is probably because the flood was global. Y pensamos que esto es a causa de que el diluvio fue global. All right. Now there are some other aspects of fossil patterns. Hay otros aspectos con relación a patrones en el registro fósil. We've talked about the Cambrian explosion, the disparity before diversity problem. Estuvimos hablando otra vez de la explosión cámbrica y de la gran disparidad. The point here that's new is the second point, systematic gaps. El punto que se ha añadido en esta conferencia es el que tenemos en segundo lugar aquí, las brechas sistemáticas. A snail and a starfish are very different. Una concha marina y una estrella de mar son sumamente diferentes. If they evolved from a common ancestor, Si ellos evolucionaron de un ancestro común, there must be a long series of transitions from the ancestor. debería haber una cantidad de organismos transicionales que lo llevasen a un individuo común. Let's just, for the purposes of illustration, we'll say there should be 10,000 links. Vamos a suponer que deberían haber unos 10.000 puntos intermedios. Now, starfish come in a variety of forms. Ahora, cuando miramos en el registro fósil y en la actualidad, las estrellas de mar tienen una enorme variedad. And let's just imagine two different species of starfish. Vamos a imaginar un par de especies de estrellas de mar. How many links should connect those? ¿Cuántos puntos intermedios deberían haber para que ellas dos estuviesen relacionadas? Let's just say 10. Vamos a decir que son 10. That means in the fossil record, Eso significa que en el registro fósil, if evolution is true, si la evolución es verdad, there should be 10 fossils that connect the two species of starfish. debería haber unos 10 fósiles que conectaran a esas dos especies diferentes. And there should be 10,000 species that connect the starfish with the snail. Y debería haber tal vez unas 10.000 individuos que conectasen la estrella de mar con la concha marina. Now, if you're looking for intermediates, Si están buscando por ejemplos intermedios, which is more likely, ¿qué es más posible? to find one of the 10,000 or to find one of the 10? ¿Qué es más posible? ¿Encontrar uno de los 10.000 o uno de los 10? Well, it's much more likely to find, if there's 10,000, it's much more likely to find one than if there's only 10. La estadística nos dice que es más fácil conseguir uno de los 10.000 que uno de los 10. So you would expect to find lots of intermediates and transitions between the starfish and the snail. Solamente en argumento estadístico esperaríamos encontrar una gran variedad de organismos intermedios.
but you would have to be very lucky to find something close to the starfish. pero va a tener que tener mucha suerte para conseguir algo cercano a una estrella de mar. That's the prediction of evolutionary theory. Esas son el tipo de predicciones que hace la teoría de la evolución. What is the reality? ¿Cuál es la realidad? The reality is that we find varieties of starfish, but we do not find any of those 10,000 links that we ought to have. La realidad es que desde el comienzo conseguimos una buena variedad de estrellas de mar, pero no conseguimos elementos intermedios. The fossil record pattern is exactly the opposite from what evolution predicts. Así que viéndolo de una manera bien objetiva, el registro fósil es lo opuesto a lo que la teoría de la evolución predice. But it doesn't create such a problem for, this pattern doesn't create such a problem for creation. Lo que vemos en el registro fósil no crea un gran problema para el creacionismo. Now there are other patterns that creationists would struggle to explain. Ahora, hay otros patrones con los cuales los creacionistas sí batallaríamos. One of the patterns that's interesting is that all fossil species are complex and look very well designed for their habitat. Uno de los detalles es que cada uno de los fósiles se ve muy bien ajustado y diseñado para su medio ambiente. And I would like to go into more detail, but that clock is my enemy. Me encantaría abundar en detalles, pero ese reloj me está generando muchos problemas. So we don't have time to go into details. Así que no podemos ir en a los detalles. But fossil ecological patterns, creationists would probably explain as the result of a systematic destruction of an orderly pre-flood world by a complex global catastrophe. Esto puede sugerir que lo que encontramos en el registro fósil fue la destrucción global de un sistema ecológico bien ordenado que existió antes del diluvio. Fue destruido por un diluvio universal y fue depositado sistemática y horizontalmente. All right, where are some resources available? Well, the same places I'm mentioning. Tenemos algunos recursos disponibles en los mismos lugares que hemos estado mencionando. And I would point out that on the Geoscience website, there is a Spanish language section. Quiero recordarles que en el sitio en internet del Instituto de Investigaciones Geocientíficas hay una sección de videos en castellano. And if you can find Spanish language videos in there. Puede conseguir usted allí videos en castellano. All right, let's go to third question, the creation of humans. Vamos a la tercera pregunta, la creación de los seres humanos, el origen del ser humano. Tim Standish gave us a talk on human and chimp DNA. El Dr. Standish hizo una excelente presentación acerca de la comparación del DNA entre chimpancés y seres humanos. And he said the similarities are in the proteins, but the regulatory genes are quite different. Él nos dijo algo interesante, que hay similaridades en el DNA, pero hay grandes diferencias en los genes reguladores. Paul Geim pointed out that the Y chromosome of humans and chimpanzees, the chromosomes are surprisingly different. El Dr. Paul Geim nos habló de cómo las diferencias entre el chimpancé y el ser humano a nivel genético son realmente grandes. And Ronnie Nalin pointed out that there's a gap between the genus Homo and the Australopithecines. El Dr. Nalin nos habló de cómo hay una brecha enorme entre el género Homo y el Australopithecus. Antonio Cremades talked about the human fossil record and some of the surprises that are there for creationists. El Dr. Cremades nos habló otra vez del registro fósil de homínidos y de muchas sorpresas interesantes para los creacionistas. And some of these may be because of the kind of corruption that was mentioned in Genesis chapter 6.
Él nos habló que algunas de las cosas que vemos en el registro fósil de homínidos puede ser causada por la corrupción y la perversión de la que se habla en el tiempo antediluviano. And he pointed out that during the time Ellen White was writing about fossil giant humans, Y él resaltó que durante el tiempo de vida de la señora Elena de White se habló de fósiles de seres humanos enormes. there were many, many reports in the newspapers about that. Hubo muchos registros en la prensa de ese entonces acerca del tópico. And so she was reporting what everybody knew already, they'd already read that in the newspapers. Así que ella estaba hablando de algo que era muy bien conocido para sus contemporáneos. Now, over time, we're not so sure whether those newspaper reports were correct, but at that time they were believed to be correct. A través del tiempo no sabemos si esas informaciones en el periódico eran correctos, pero la gente de ese tiempo por lo menos los consideraron correctos. And this morning we heard Dr. Utati talk about the image of God, the special features of humans. Y finalmente esta mañana escuchamos al doctor Utati hablándonos de aspectos especiales e importantes de la imagen de Dios en el ser humano. And these features are much more than is needed for evolution. Algo interesante que resaltó el doctor Utate es que algunas de estas características implican ventajas más allá de lo que requiere la evolución. And evolution really does not provide a good explanation for the special nature of humans. Y la evolución no provee una explicación satisfactoria para estos aspectos especiales en el ser humano. Okay, how does creation deal with the evidence on humans? Así que como lidia la teoría creacionista con la evidencia con relación a los seres humanos. Well, genetic similarities with other species are due to common design. Hablamos de que similaridades genéticas del ser humano con otras especies se deben a un diseñador común. But orphan genes seem to point to separate creations. Así que, por ejemplo, los genes huérfanos nos hablan de individuos separados, creados separadamente. And you'll see I have a little question mark by the evolutionary explanation. I don't think it's very well, I don't think it works very well. Otra vez ustedes pueden ver unos signos de interrogación en relación a las explicaciones evolucionistas. On hominid fossils, we encounter a little question of our own. En algunos fósiles tenemos nuestras preguntas And you'll see I have a little question mark there. y ustedes pueden ver que yo he colocado un signo de interrogación allí en la explicación que damos para algunos fósiles humanos específicos o humanoides. I wish we had a better understanding of those fossil hominids. I wish we had a better understanding. Me gustaría que pudiésemos tener una mejor comprensión de esos fósiles específicos. All right, now there are some resources available on fossil humans. Aquí tenemos algunos recursos disponibles con relación a fósiles del tipo homínido. Adventist Learning Community has something. Geoscience has a written text. Otra vez tenemos algo en la comunidad de aprendizaje adventista y en el Instituto de Investigaciones Geocientíficas en texto. All right, those are the three big questions in biology. Bien, esas son las tres grandes preguntas en el área de biología. We also had some lectures on teaching origins. Tuvimos algunas presentaciones con relación a cómo enseñar los tópicos relacionados con los orígenes. Remember Benjamin Navia, Sylvia Schimpf gave lectures that deal with science and faith in the classroom. Aquí tenemos, por ejemplo, las presentaciones del doctor Benjamin Navia y la doctora Silvia Schimpf acerca de cómo integrar fe y ciencia en el salón de clases. And Raúl Esperante gave us a lecture that tells us there's some things we should not make claims about, some mistakes. El doctor Raúl Esperante nos habló de algunas cosas que no deberíamos usar y no deberíamos decir. And that can help us in our teaching as well.
eso nos puede ayudar en nuestra enseñanza también. Well, there are some sources again. Aquí, Adventist Learning Community. aquí tenemos algunos recursos también con relación a la enseñanza de Orígenes. The purpose of this website El propósito de este sitio en la web is to collect all the resources in the entire denomination and put them in one place. es recolectar todos los recursos que denominacionalmente tenemos a nivel global en un solo lugar. So over time, you will find more and more at that place. Así que a medida que el tiempo avanza, ustedes van a encontrar más y más recursos allí en ese sitio de la comunidad de aprendizaje adventista. At the Geoscience Research Institute website, También van a encontrar en el sitio del Instituto de Investigaciones Geocientíficas, you will find the articles from Ciencia de los Orígenes. van a encontrar los artículos en las revistas de ciencias de los orígenes. So if you're missing the paper copy, you can get the same article online. Si usted no tiene el artículo en físico, lo puede descargar allí del sitio en la internet. The North American Division has produced a series of textbooks for elementary and middle school called By Design. La división norteamericana ha producido una serie de libros de texto sobre los orígenes que van desde el primero hasta el octavo grado. Of course, they're in English, Por ahora están en inglés, but perhaps someone will translate them into Spanish. Perhaps you can do it for your class. I hope someone will do it. posiblemente algunos de ustedes incluso podrían traducirlos al castellano y usarlos en sus salones de clase. Then there's the Journal of Adventist Education, which occasionally has an article on faith and science. Tenemos el Journal de Adventist Education que de cuando en cuando tiene artículos sobre los orígenes. And there are some websites from other creationist groups which have some helpful information on them as well. Y finalmente tenemos aquí otros sitios en la web que son producidos o con materiales de otros creacionistas que no son adventistas, pero que pueden ser útiles. There may be some points there that we would not accept, but most of it is really not so bad. Most of it is good. Puede que haya algunos detalles en los cuales no concordemos, pero en líneas generales hay material que es bastante aceptable. Some years ago, I wouldn't say that, but things have improved. Algunos años atrás no iba a decir eso, pero la situación ha mejorado. In our website, I have listed the sections of the Spanish website. En nuestro sitio en la web del Geoscience Research Institute he colocado ahí la lista de algunos materiales que tenemos en castellano. Notice on recursos audiovisual, Ahí tiene recursos audiovisuales con más de 50 videos de Nuevo Tiempo de la Suramericana. more than 50 videos, more than 50. Son más de 50 videos que ha producido la división suramericana. And then there are 10 posters in Spanish. Tiene 10 pósters en castellano, hay una galería de imágenes, artículos. Which you can download and print out. Los puede descargar y los puede imprimir y los puede utilizar. And on our English section, we have frequently asked questions. En la sección en inglés tenemos una sección de preguntas frecuentes. We have something we call the top 10s. Tenemos una sección que se llama los 10 máximos. The 10, what we consider the 10 best recent books on creation. Esta sección usualmente enlista los 10 mejores libros recientemente publicados acerca de creacionismo o relacionados con The 10 best videos and so on. los 10 mejores videos y así por el estilo. Then we have also collected papers on faith and science. También tenemos una sección de documentos académicos coleccionados sobre tópicos de ciencia y fe. There are more than 150 papers there, scholarly papers Hay mostly. más de 150 artículos académicos producidos por científicos de alta calidad en esa sección. At the Adventist Learning Community, there's a lot of things there. We don't have time, our time's almost up, but you can see there's a list of courses you can take. Aquí tenemos una lista de los materiales que están disponibles en esa sección de la comunidad de aprendizaje adventista. Son cursos, clases completas que están allí. On the Southern Adventist University website, there are also many
videos and PowerPoints. La Southern Adventist University tiene también muchos videos coleccionados y tiene diferentes materiales allí disponibles en su sitio en el Internet. And there are many more articles in the journal Dialogue, which is available in Spanish. También tenemos muchos artículos disponibles en la revista Diálogo, que también la tenemos en castellano. So, and I think sometime we will hand out a sheet that has a list of many of these things on it. Esperamos pronto tener disponible para ustedes una lista con muchos de estos sitios en ellos. So, in conclusion, Así que concluyendo, our worldview shapes our interpretation. lo primero que debemos recordar es que nuestra cosmovisión determina la interpretación que hagamos de los datos y de la evidencia. Creation and evolution both have unanswered questions and challenges for further study. Tanto el creacionismo como la perspectiva evolutiva tiene desafíos, tiene preguntas sin contestar. Teachers should be acquainted with both worldviews. Algo importante es que como maestros debemos estar familiarizados con las dos perspectivas, So you can help your students deal with them. así que de manera tal que podamos ayudar a nuestros estudiantes a lidiar con estos asuntos. Many creation teaching aids are available online. Tenemos que reconocer que hay muchas ayudas creacionistas disponibles en línea para ustedes descargar. Biblical creation can withstand careful scrutiny and analysis. Algo que hemos visto esta semana es que la perspectiva creacionista soporta un escrutinio académico serio en su presentación, But sometimes it's hard to find information. pero a veces es difícil para nosotros conseguir información. We will have to stop with that. I would like to advertise, we are looking for ways to partner with universities to establish creation resource centers on the campuses of different universities. If you're interested, let me know. Quiero que sepan bien y recuerden que el Instituto de Investigaciones Geocientíficas está muy interesado en entrar en relaciones con instituciones educativas, universidades, colegios y establecer centros de recursos. Estamos muy interesados en esto.